buenas noches y bienvenidos a Inmigración al Día. Con ustedes su servidora Zoila Torres Carranza para ayudarlos con todos sus temas de inmigración. Estamos acá, como todas las semanas, para responder todas sus preguntas. En el transcurso del programa nos pueden enviar todas sus preguntas, déjennos saber si el sonido está bien, déjennos saber si nos pueden ver bien. Hoy día vamos a hablar de los cambios que se han venido dando con inmigración, lo cual sabemos que son bastantes últimamente. Vamos a empezar con el tema de TPS para las personas que tienen ciudadanía venezolana. Sabemos que el TPS fue aprobado por la Cámara de Representantes el jueves pasado. Esto fue un buen paso a favor de nuestra comunidad venezolana, ya que esto abre la puerta para que el proceso continúe. Ahora, se trató de efectuar la votación en el Senado antes de que se fueran a receso, pero lastimosamente no se pudo dar. Esto significa que hay que esperar hasta que el Senado vuelva a tomar sus actividades regulares, que es en un promedio de 6 semanas, para ver cuándo van a poner la propuesta de ley del TPS para ciudadanos venezolanos en la mesa para que el Senado pueda votar por esta ley. Si esta ley es aprobada por el Senado, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a transferir a la mesa del presidente, donde el presidente va a tener la última palabra de firmarla a ley o de hacerle un veto. Si le hace un veto, esto significa que la ley no pasaría. Muchas personas no saben cómo va a reaccionar el presidente Trump con esta ley. Sin embargo, se sabe que su administración está muy consciente del clima doloroso que sufrimos todos los venezolanos en este momento por la situación actual. Entonces, se espera de una forma muy positiva que la administración del presidente Trump firme esta propuesta de ley, que no le vaya a hacer un veto y que pase como ley y todos los venezolanos se puedan favorecer de esta protección temporal de estatus. Quiero hacer una distinción, ya que he recibido varias preguntas acerca del tema. Las personas parecen estar un poquito confundidas con el tema de protección temporal para los venezolanos y piensan que van a poder conseguir su residencia a través de esto. La verdad es que no lo van a conseguir. Esto solamente le da una protección temporal por un periodo de 18 meses y debe ser continuamente renovado, mientras que las circunstancias en Venezuela no cambien. Voy a hacer un poquito de una distinción para poder ganar un TPS y para poder ganar un asilo político. Lastimosamente, las personas que están aplicando para asilo político, que son ciudadanos de Venezuela, se están dando con la triste realidad de que estos asilos políticos no los están aprobando como estaban esperanzados. Nuestra administración actual ha sido muy duro en el proceso de asilo político. Lastimosamente, no solamente esto aplica para la gente que está entrando por la frontera o que son de Centroamérica, esto aplica across the board para todo el mundo. Lo que significa que cuando una persona va a presentar su asilo político, mi hermano venezolano que está yendo a aplicar en la corte o que lo está aplicando con el departamento de USCIS, es un poco difícil ganarlos, al menos que tenga muy buenas evidencias en este momento. Hay un alto nivel de denegación para los asilos de las personas de Venezuela en este momento. Y esto es uno de los motivos por los cuales se está promoviendo tanto que por favor aprueben el TPS. Para ganar un asilo político se tiene que demostrar una persecución a esa persona específica. Para ganar un TPS simplemente tiene que ser usted de un país que tenga una crisis humanitaria muy grande. Todos sabemos que Venezuela está pasando una crisis humanitaria grandísima y por lo tanto debería tener preferencia y ser designado como un país para tener el privilegio de protección temporal. Con la protección temporal, igual que con asilo político, la persona puede conseguir permiso de trabajo, Social Security, licencia y también puede optar por pedir un permiso de viaje. Sin embargo, con el TPS, la persona nunca va a conseguir su residencia. Con el asilo político sí lo puede hacer.
He recibido llamadas de personas que tienen orden de deportación, que ya sometieron un asilo político con inmigración, que son de Venezuela y que quieren saber si van a poder aplicar para el TPS. Gracias a Dios, la respuesta es sí. Aunque usted tenga una orden de deportación, usted puede aplicar para el TPS si lo aprueban, si es firmado por el presidente. Entonces, todas las personas que estén dentro de los Estados Unidos, sin discriminar a nadie de Venezuela, van a poder aplicar para el TPS si son de Venezuela o si han vivido en Venezuela por un tiempo sustancial, lo que significa que regresar a Venezuela, ¿verdad?, no sería posible. Se deben llenar todos los formularios, se deben revisar todos sus documentos, se tiene que asegurar uno que usted no tenga ningún récord criminal. Tenemos que asegurarnos que todo esté en orden para que al momento que la ley sea aprobada y pase a las manos del presidente Trump para ser firmada, todo esté listo para someterse a inmigración. Le voy a explicar cuál es el problema con las personas que se tardan en hacerlo y cuál es el beneficio de tomar los pasos en este momento. Mi bufete está encargándose de un número de personas que tienen orden de deportación y son de Venezuela, pero que tienen todo para calificar para un TPS. Nosotros estamos organizando el archivo de la persona de antemano, estamos asegurándonos que tenga todo en orden. Si falta algún documento, lo estamos ayudando para que pueda conseguir la documentación necesaria, ya que el día que sea firmado, digamos que esta ley pasaba hoy día, digamos que el Senado lo firmaba hoy, y el lunes de la siguiente semana el presidente lo firmaba también y se convertía en ley. ¿Usted estaba listo para someter su TPS? No estaba listo. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo va a correr, todo el mundo va a buscar un abogado. Vamos a estar hasta acá de peticiones para el TPS. ¿Y qué va a pasar? Las líneas, y lo que me refiero en línea, el montón de papel que les va a llegar a inmigración para aplicación de TPS para Venezuela, va a ser gigantesco. O sea que las primeras personas en aplicar son los que más se van a beneficiar porque su caso va a ser decidido más prontamente. Los que apliquen después, lastimosamente, van a tener que esperar a que todos los que están encima se decidan antes del suyo. Por lo tanto, mi consejo es que venga a nuestra oficina, se siente con nosotros, revisemos todos los requisitos que son necesarios, comencemos a poner toda su documentación en orden y comencemos a trabajar para que usted pueda tener una decisión favorable para su TPS. Llámeme al número que está en pantalla, nosotros estamos aquí para ayudarlo. Para las personas que son de Venezuela, necesitan ir donde un abogado y asegurarse de someter todo correctamente, revisen toda la documentación. Los invito a mi bufete, pero pueden ir a cualquier otro bufete a que los guíen. Pero por favor, no vayan a hacer este trámite solos, porque de esto depende su estadía en los Estados Unidos con una protección temporal. Si el TPS se lo niegan porque usted aplicó incorrectamente, se puede volver a aplicar. Sin embargo, usted va a ir otra vez al final de la lista, va a mantenerse sin estatus en los Estados Unidos y tiene una mayor probabilidad de que se lo vuelvan a negar. Es mejor que lo haga correctamente desde el principio. Comuníquese conmigo para que yo lo pueda ayudar. Vamos a hablar de un tema que es muy lastimoso en este momento en el proceso de asilos políticos. El presidente Trump ha presionado a Guatemala de tal forma que no hubo más que firmar un acuerdo donde se designa Guatemala como un tercer país salvo o seguro. Esto es para propósitos de asilo político. En la semana pasada estuvimos hablando de que la administración estaba requiriendo que toda persona que pedía asilo político dentro de los Estados Unidos tenía que demostrar si había transitado por un tercer país que había sometido un asilo político y que el mismo había sido denegado. Pues la semana pasada también
La Corte dijo que esto no era correcto y por lo tanto no se está llevando a cabo hasta que vaya a la Corte Suprema y se determine el caso. Con esta decisión de la Corte se paró eso que se trató de hacer con los asilos políticos, que es obligar a las personas a pedir asilo en un tercer país. Pues, ¿qué ocurre? Se le buscó la vuelta y se consiguió un país que se pudiera designar como un país seguro. Por lo tanto, persona que trate de entrar por la frontera sur, por México, debe pedir asilo político en Guatemala, antes de poder pedir asilo político en los Estados Unidos, y debe demostrar que este fue denegado. ¿Cuál es el problema con esto? Guatemala está antes de México, o sea que Honduras, Salvador y cualquier otro país de Sudamérica que necesite entrar a los estados, cualquier ciudadano de Sudamérica que necesite pasar por estos países, va a tener que pedir asilo en Guatemala. ¿Es Guatemala un país seguro? Lastimosamente no lo es. Guatemala es un país muy inseguro. La policía en Guatemala lastimosamente no tiene el soporte suficiente monetario, con personal, con el gobierno. Hay mucha corrupción para defender y ayudar a sus propios ciudadanos. He ahí el motivo por el cual las personas y ciudadanos de Guatemala tienen que venir a pedir asilo a los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser este un país seguro para otras personas de otros países? Hay un alto nivel de crimen, hay un alto nivel criminal por las maras salvatrucha. Es una lástima que nuestros hermanos latinoamericanos tengan que buscar refugio en un país que no le da la protección necesaria ni siquiera a sus propios ciudadanos. Pero en este momento, esta es la ley. Si usted va a entrar por la frontera sur, por México, tiene que demostrar que pidió asilo en Guatemala para que puedan darle la opción de pedir asilo en los Estados Unidos, y también tiene que demostrar que ese asilo fue denegado. Ahora, el Congreso en Guatemala no está de acuerdo con esta firma que tuvieron los dos presidentes. Por lo tanto, vamos a ver qué transcurre en Guatemala acerca de este decreto. En los Estados Unidos estamos esperando ver qué va a ocurrir, a ver si hay un movimiento y se puede efectuar lo mismo que ocurrió la semana pasada con el decreto que anunció el presidente Trump, y se puede parar esta ley. Sin embargo, en este momento, esto está en efecto. Persona que entre por la frontera sur debe demostrar que pidió asilo en Guatemala. Los van a rechazar y los van a enviar para Guatemala a que pidan su asilo. Otro tema de asilo político. Todo esto es en torno al asilo. La administración en este momento está concientizando en los problemas que tenemos en asilo político. Lastimosamente, el asilo político es una área que le da protección a personas que no tienen protección en su país y vienen a buscarlo acá en los Estados Unidos. Las leyes internacionales han sido el fundamento para las leyes de refugio y asilo en la mayoría de los países que brindan esta protección a personas de otro país. Lastimosamente, los Estados Unidos se está yendo de estas leyes y está generando controversia. En esto le vamos a añadir a la decisión que se llevó a cabo ayer, en la cual se determina que familiares de víctimas de persecución no son personas que ameritan recibir un asilo político. Voy a explicar un poco de este tema. Sé que es un poco complejo entenderlo a simple vista. Voy a dar un ejemplo. Yo vengo de Venezuela, yo regreso a Venezuela, me comienzan a perseguir por ser una abogada de inmigración, por estar en contra del régimen, etcétera, etcétera. Yo huyo y me escondo. Mi hermano, que está en Venezuela, comienza a ser perseguido y lo matan. Mi hermana, a ver la situación, sale huyendo de Venezuela y se viene a los Estados Unidos. Viene acá y su primera opción es meter un asilo político por todas las cosas que han ocurrido. Porque yo estoy escondida en Venezuela,
Mi hermano lo mataron por buscarme a mí y ella, tratando de evitar la misma suerte de mi hermano, huyó y vino para acá. Somete su asilo político con inmigración. ¿Bajo qué categoría? ¿Bajo qué fundamento? Usualmente lo hubiese hecho por ser familiar de una víctima de persecución. Ese hubiese sido el grupo social, el grupo particular y distinto e inmutable por el cual ella hubiese podido pedir su asilo político. La nueva ley que ha cambiado esto el día de ayer indica que los familiares de víctima de persecución ya no pueden someter su asilo político, al menos que ellos puedan demostrar su propia persecución. Si la persona no puede mostrar su propia persecución, no le van a aprobar el asilo político porque le hayan matado a toda su familia. Es una lástima que esto ocurra y voy a explicar por qué. Digamos que usted entra a los Estados Unidos con su hijo. Digamos que su hijo estaba siendo perseguido en su país, que lo querían reclutar, que el gobierno lo quería reclutar a su milicia. Y obviamente ustedes no estaban de acuerdo, el gobierno comenzó a perseguir a su hijo. Usted, para salvar la vida de su hijo, decidió huir y traerse a los Estados Unidos. Lo trajo a los Estados Unidos. Se presentaron y sometieron su asilo político. Usted sometió el suyo, su hijo sometió el de a él. El fundamento de su hijo es la persecución que él tuvo. Su fundamento es que usted también sufrió persecución por querer ayudar a su hijo y esconder a su hijo y proteger a su hijo. Y obviamente a usted lo estaban persiguiendo porque estaban persiguiendo a su hijo. Pero su argumento es que usted es perseguido por ser familiar de su hijo. ¿Qué ocurre? A su hijo le aprueban el asilo porque él fue la víctima de la persecución. Pero usted no. A usted le niegan el asilo porque usted no sufrió de una persecución propia. Por lo tanto, usted se va a quedar ilegal con un asilo denegado, sea por la unidad de asilos políticos o sea por la corte, y le van a dar una orden de deportación. ¿Qué significa esto? Que su hijo tiene asilo y se puede quedar en los Estados Unidos, pero usted se tiene que ir. ¿Qué va a ocurrir? Usted se va a quedar en los Estados Unidos con una orden de deportación. ¿Qué va a ocurrir? En cualquier momento, inmigración le puede tocar su puerta y a usted lo pueden deportar. A su hijo no, pero a usted sí. Entonces, lastimosamente, con este cambio de ley, los familiares de víctima de persecución no van a tener las mismas probabilidades de ganar su caso por ser familiar que anteriormente. Esto significa que usted ahora tiene que comprobar su propia persecución, que lo que se conoce como burden of proof, o sea, lo que usted tiene que demostrarle al gobierno para ganar su caso ahora, va a ser mucho más alto, sobre todo si lo hace en el plan de soy familiar de. Eso significa que su sociedad, de donde usted viene, tiene que distinguirlo a usted como un grupo social distinto. Algo que ya se determinó que simplemente ser familiar no es un grupo social distinto. Por lo tanto, les doy un consejo amable y en verdad urgente para toda persona que tenga un caso donde usted está pidiendo asilo político porque un familiar sufrió persecución, es que vaya y hable con su abogado y traten de ver qué otra forma pueden darle la vuelta a su caso. Si puede ser por opinión política, si usted en realidad le pasó algo que lo pueda poner en otra categoría, porque en este momento, por ser familiar de víctima de persecución, no hay buenas posibilidades. Su caso al 90% se lo van a denegar. Vamos a seguir nuestro próximo punto acerca de asilos políticos y los cambios. Vamos a hablar de los menores que entran a los Estados Unidos sin compañía, sin ningún padre. O sea que entraron siendo menores de 18 años sin ningún familiar
que tenga la responsabilidad o la patria potestad. Estamos hablando que un niño menor de 18 años entró por la frontera sur sin su padre o su madre. Ya sabemos que estos muchachos son puestos o son ubicados en centros de detenciones. Sabemos que pasan un tiempo demasiado largo separados de cualquier pariente antes que le den el derecho del sponsorship, antes que se lo suelten en libertad para que su pariente se haga cargo de él. ¿Qué ocurre? Después de que el niño es designado, primero y principal, DHS le designa al niño al momento de hablar con él, que es menor de edad y que no viene con ningún pariente. Por lo tanto, le da una designación que se conoce como UAC, que es niño que entra a los Estados Unidos sin compañía. Este niño que entra a los Estados Unidos sin compañía tiene ciertos privilegios que niños que sí entran con tus padres no tienen. Uno de esos privilegios es que pueden aplicar por su asilo político con el departamento de USCIS o la unidad de asilos, aunque estén en un proceso de corte. La jurisdicción de estos niños designados como tales ha estado siempre con el departamento de USCIS. No se necesitaba hacer ninguna otra determinación de su estatus o de su designación específica. Sin embargo, a través de un memo que salió en mayo, se indicó que este ya no es el caso, que ahora los niños que apliquen para asilo político se le va a hacer otra vez una evaluación a través de la documentación que envíen y, si es necesario, pidiendo nueva evidencia para determinar que este niño, al momento de someter su aplicación, tenía 18 años o menos. Si el niño ya cumplió los 18 años, la jurisdicción ya no va a ser del Departamento de Asilo o de USCIS, ya va a ser con la corte. Por lo tanto, va a tener que ir a un proceso adversario a que determinen su caso con un juez, un fiscal y obviamente si tienen los recursos o si pueden conseguir un abogado pro bono, con un abogado. Esto significa que el proceso va a ser un poco más difícil. Lastimosamente, en la corte la determinación de asilo es un poco más dura cuando lo hacen como menor de edad y con USCIS se han visto casos donde el oficial entiende más la edad del niño, entiende más cómo se está cuestionando al niño y son un poco más receptivos, se podría decir, con las respuestas que le da el niño. En la corte, lastimosamente, no es así. ¿Qué se va a hacer ahora? Los niños, al momento de entrar a los Estados Unidos y ya estar con su sponsor, muchas veces esperan mucho tiempo, sea porque el sponsor o la persona que le abrió las puertas de su casa para ayudarlos no tengan los fondos para poder someter el asilo político. Yo les ruego que no esperen. Cuando un niño salga del centro de detención, si tiene motivos por tener temor de regresar a su país, si tiene miedo de regresar a su país, debe someter el asilo político lo más pronto posible, ya que esta oportunidad se le puede ir de las manos. Si el niño cumple los 18 años y no ha sometido el asilo político, va a ocurrir que lo van a tratar como un adulto y le van a imponer el tiempo de 1 año para haber aplicado para su asilo desde el momento que entró. Que significa que si no aplicó antes de los 18 y ya tiene 3 años aquí, ya no puede pedir asilo. Ya se quedó sin la oportunidad de pedir asilo. Eso es algo terrible porque muchos niños no tienen el dinero cómo hacerlo. No tienen familiares que lo ayuden. Ya el familiar está con una carga familiar y ahora tienen a este niño que está entrando a su casa y que lo están cuidando y que le están pagando su ropa, su comida, su colegio. Y no tienen de dónde sacar el dinero para someterle su asilo. Entonces pasa que estos niños esperan a cumplir los 18 años, cuando ya pueden conseguir un trabajito, cuando ya han conseguido aprender un poco el lenguaje, para ellos poder someter su propio asilo político. Y ya en ese momento, lastimosamente, ya es muy tarde. Ya es muy probable que se haya pasado el tiempo y que ya no puedan aplicar para el asilo político. Si usted conoce a alguien
que estés ayudando a un niño menor con su proceso de inmigración y lo haya rescatado del centro de detención, llámeme por favor al número que usted ve en pantalla. Nosotros los vamos a ayudar a que no vayan a sufrir la mala suerte de no poder someter un asilo político porque se tardaron mucho o porque el niño o la niña cumplió los 18 años. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a todos los inmigrantes, sin excepción ninguna. Yo veo mi obligación con mi comunidad y yo veo la necesidad que tenemos. Hay que unirnos y hay que darnos la mano. Llámenme al número de pantalla para poder ayudarlos con su sueño americano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Envíenme sus preguntas, las estaremos respondiendo en vivo o si no se les mandará un mensaje en privado todos los martes aquí en Venezuela News para responder todas sus preguntas de inmigración. Hasta luego.